Debemos comprender la forma en que ha evolucionado el mundo moderno y cómo se ha constituido hasta este día, es de vital importancia revisar este periodo. En esta ecuatoriano, naturalizado mexicano, Bolívar Echeverría, caracteriza el fenómeno de la modernidad a partir de tres características principales. El primero es el advenimiento de la técnica científica. En esta época se pasa de la especulación, de la metafísica y de los escolásticos, como la de Tomás de Aquino, a la confianza en una técnica basada en los métodos experimentales y el uso de una razón terrenal, ya no orientada a lo divino. Atestiguamos el nacimiento de la ciencia como la conocemos, una ciencia basada en la observación y la experimentación, que solamente puede hablar de aquello que puede observar y cotejar, y aquello que está más allá de los sentidos es algo que escapa del alcance científico. Esto a diferencia de lo que ocurría con el modo de pensar escolástico. Como vimos en videos anteriores, la escolástica se basaba en la especulación libre del pensamiento y en la autoridad, ya sea de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia o de los antiguos filósofos. En la Edad Media, el dominio de la técnica conllevó a la secularización del mundo. Esto impulsó los capitales, el nacimiento de una nueva clase, la burguesía, que no legitimaba su poder con base a los títulos nobiliarios, sino al capital. Ni la técnica científica ni la burguesía precisaban más de la sanción de las autoridades eclesiásticas, como sí lo habían hecho los reyes y los señores feudales. Por lo cual, esto conllevó a la secularización del mundo, es decir, las instancias religiosas fueron cediendo su lugar al poder civil y político de otras instituciones. En el caso del conocimiento, a las universidades, y en el caso de la política, a los primeros parlamentos. Bolívar Echeverría identifica aquí el comienzo de los conceptos modernos, el de la muerte de Dios, popularizado por Nietzsche, aunque ya lo encontramos en Hegel, el desencantamiento del mundo, postulado por Max Weber, y el de la desdeificación, propuesto por Heidegger. Estos conceptos aluden a la paulatina separación del mundo religioso. La religión seguirá existiendo, pero cada vez más apartada a la esfera privada de la conciencia, y no como un poder que regía por completo la vida de toda la sociedad. Así, esto nos lleva a la segunda característica de la modernidad para Bolívar Echeverría, la secularización de lo político. Encontramos la primacía de la política económica sobre otras formas de relación social, particularmente las teocracias, es decir, los gobiernos basados en instituciones religiosas. Por primera vez en la historia, observamos una verdadera separación entre los poderes políticos y religiosos. Poco a poco, los estados se irán convirtiendo en estructuras que buscarán sobre todo la defensa de los intereses particulares, es decir, de los ciudadanos, al margen de los derechos de los nobles y los poderes eclesiásticos. En esta época se va a consolidar el interés de los individuos sobre las identidades colectivas, reinos, religiones y feudos. La secularización de lo político significa que las instituciones que gobiernan a la sociedad se desprenderán de las creencias religiosas. Sin embargo, esta amplitud de derechos solamente estaba reservada a los varones con propiedad e incluso en algunos casos con títulos nobiliarios, por lo que este solamente es el inicio del proyecto filosófico de la modernidad, que a lo largo de los siglos ha ampliado los derechos a las minorías, a las mujeres y a otros grupos excluidos. Una tercera característica será la aparición del individualismo, otro fenómeno inusitado en la historia. Con individualismo aquí no nos estamos refiriendo al sentido peyorativo, es decir, de un supremo egoísmo o algo por el estilo, sino estamos hablando de las libertades de creencias y de culto, de la capacidad de tomar propias decisiones y poder tener cualquier inclinación política o religiosa sin el temor de ser perseguido. Más bien el individualismo implica igualitarismo, es decir, el derecho de que ninguna persona es superior a otra, algo que nunca había sucedido en la historia. Todas las sociedades hasta ese momento habían sido construidas bajo jerarquías, los nobles sobre los siervos, el clero sobre el mundo secular, los reyes sobre los súbditos. Bajo esta categoría, por ejemplo, en las repúblicas modernas, todos los hombres son ciudadanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Nace el derecho contractual, donde se establece la relación entre iguales. Así pues, la técnica científica, la secularización de lo político y el individualismo son las características principales de la modernidad para Bolívar Echeverría. Para el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la modernidad es más que una simple época histórica. Debemos comprenderlo como un proyecto filosófico y social que aspira a la racionalización y a un proceso de secularización donde las creencias religiosas no tienen por qué ser abolidas, pero sí ceñidas al ámbito de lo privado. Nadie tiene por qué imponer sus creencias religiosas particulares sobre los demás. Y esto es algo que no se ha concluido. Se sigue discutiendo temas donde algunas personas pretenden imponer sus propias creencias en el ámbito civil. Temas como los anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, los derechos civiles de las minorías y de las mujeres, siguen siendo regidos en muchas sociedades por prejuicios religiosos. Si bien hubo algunas posturas extremas que buscaron abolir la religión, sobre todo durante la Revolución Francesa, en su gran extensión, el proyecto filosófico de la modernidad no buscó abolir la religión.
Por ejemplo, la libertad de culto o de creencia religiosa es uno de los valores más queridos por este movimiento. En cambio, el proyecto filosófico de la modernidad implicaría circunscribir la religión al ámbito de la conciencia, donde cada uno puede creer y obrar según sus propias convicciones, pero sin imponer nuestras creencias a los demás. Si bien el proyecto filosófico de la modernidad tuvo su auge dentro de esta era moderna, para Habermas no ha terminado. Es un proyecto que continúa inacabado e inconcluso, y que si queremos seguir los designios de la razón, estamos llamados a llevarlo a cabo. Una de las máximas expresiones del proyecto filosófico de la modernidad lo encontramos en un texto de Immanuel Kant, titulado ¿Qué es la Ilustración? Para Kant, esta época estaría caracterizada porque el hombre alcanza la mayoría de edad, es decir, puede llegar a pensar por sí mismo y así elegir y juzgar sus propios valores morales y sistemas políticos, sin la tutoría de las autoridades religiosas o de las tradiciones. Kant resumía esto bajo el lema sapere aude, atrévete a saber. Así, la modernidad es una época histórica que se manifestó de diversas maneras. Quizás no hubo un ámbito de la sociedad que no hubiera estado influida por este pensamiento. Lo observamos en el arte, en la política, en la ciencia y, por supuesto, en la filosofía. Podríamos dividir la filosofía moderna a través de las siguientes etapas. Primero, como filosofía del Renacimiento, que se dio entre los siglos XV y XVI, donde encontramos autores como Giordano Bruno, Nicolás de Cusa y Nicolás Maquiavelo. En segundo lugar, encontramos la filosofía moderna temprana, que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Allí encontramos dos corrientes principales: el racionalismo, fundada por René Descartes, y el empirismo, donde se destaca David Hume. En tercer lugar, encontramos la filosofía de la Ilustración, que se desarrolló en el llamado Siglo de las Luces, el siglo XVIII. Ahí encontramos corrientes como el utilitarismo, de Jeremy Bentham, el liberalismo, de John Locke, la filosofía del sentido común, de Thomas Reid, así como la Ilustración francesa, donde encontramos a autores como Voltaire, o la Ilustración alemana, donde encontramos a poetas como Goethe. Finalmente, nos encontramos con la filosofía moderna tardía, que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX. La corriente que más destaca de esta época es el idealismo alemán, y sus autores más representativos son Immanuel Kant y Georg Wilhelm Hegel. Una
El filósofo